Buenos días a todos y a todas. Seguimos con entrenamiento estabilizador. Vamos a hablar ahora de desarrollo de la fuerza. La primera herramienta que vamos a describir como potenciadora del control estabilizador es el desarrollo o el entrenamiento de la fuerza. Los objetivos principales son contrarrestar la pérdida de autonomía física asociada a la involución normal, es decir, a la edad, al envejecimiento, y a otras patologías asociadas que también se relacionan con la pérdida de masa muscular, como la obesidad y como la diabetes. En ese caso, el objetivo es mantener o desarrollar tanto la masa muscular como la fuerza y la potencia. El entrenamiento de la fuerza ha sido documentado en la literatura como un entrenamiento capaz de liberar al torrente sanguíneo una serie de proteínas llamadas miosinas que se relacionan con beneficios en diferentes tejidos del cuerpo, por ejemplo, el cerebro, el hígado, los riñones, los huesos. En este sentido, el entrenamiento de la fuerza en términos de salud es un componente clave. Pero en lo que refiere a específicamente estabilidad y equilibrio, va a ser uno de los elementos imprescindibles para el desarrollo de estas capacidades y para brindar la autonomía física y la independencia funcional que estamos buscando. ¿Cómo podríamos implementar el entrenamiento de la fuerza? Bueno, con ejercicios sencillos. Tomar los patrones de movimiento, dominantes de rodilla, dominantes de cadera, empujes y tracciones, y simplificarlos de tal forma que puedan ser accesibles para esta población que justamente tiene bajos niveles de masa y fuerza muscular y por supuesto tiene deteriorada su capacidad de equilibrio y estabilidad. Entonces, en la fila superior vamos a encontrar ejercicios de miembros inferiores y vamos a empezar hablando de ellos. A la izquierda encontramos una de las versiones más sencillas que podemos utilizar para un patrón dominante de rodilla. En este caso, una sentadilla al cajón con una mínima sobrecarga externa que está en los brazos y cuyo objetivo es que estos no se puedan utilizar o que la fuerza se concentre principalmente en la articulación o las articulaciones de los miembros inferiores. Entonces, el sujeto simplemente va a sentarse sobre el banco, descargar su peso allí y luego ascender nuevamente a la bipedestación. Va a ser muy importante en estos primeros entrenamientos corregir la postura de los pies, el ancho de los apoyos, el movimiento de las rodillas, la posición del tronco y del cuello. Aspectos técnicos fundamentales a aprender en los primeros entrenamientos. Si quisiéramos avanzar en la progresión, podríamos plantear un ejercicio como la segunda imagen, donde ya no tenemos un banco que marca el límite del recorrido, pero sí que tenemos una pelota que apoya contra la pared y que de alguna manera nos marca o nos permite un eje de movimiento. ¿Sí? Entonces ese ejercicio podría ser una progresión, un nivel de dificultad mayor, y seguir trabajando en el mismo patrón de movimiento con una situación bilateral, es decir, con ambos apoyos a la vez. Y finalmente podríamos avanzar, como se muestra en la tercera imagen, allá un ejercicio de sentadillas, en este caso con un disco que colabora con la resistencia, con la sobrecarga externa y que ya no cuenta con un cajón que marca el límite, donde todo el ejercicio o el control está de parte de el sujeto que lo realiza. ¿Podríamos avanzar de esta situación? Sí, el objetivo sería poder avanzar a ejercicios monopodales. Pero antes de pasar al último ejercicio, que es la subida al cajón, un ejercicio muy interesante, podemos optar por un ejercicio bilateral con apoyos asimétricos. Por ejemplo, en la imagen número 4 de la fila superior, vamos a encontrar que esta persona está realizando el ejercicio conocido como pistol squat, es decir, el ejercicio pistolas al cajón, pero el pie que iría en el aire va a estar apoyado en el piso. Por eso decimos que es bilateral con apoyos asimétricos. Y además, fíjense que está tomada de esas correas de suspensión que permiten sostener la carga que representa el peso corporal y realizar un descenso más seguro. Entonces, con ese ejercicio podríamos progresar hacia finalmente la subida al cajón. Como se muestra en la última imagen,
el señor está realizando con una sobrecarga externa una subida al cajón, que es un ejercicio netamente monopodal. Esta no es la única progresión, esto es solo un ejemplo de algunos ejercicios posibles para el desarrollo de la fuerza en los miembros inferiores. Y en los miembros superiores, por supuesto que también es importante. No vamos a desarrollarlo con tanta profundidad, pero por ejemplo, en la primera imagen se observa un empuje bilateral con mancuernas en un banco inclinado y luego un remo en unas correas de suspensión, que es prácticamente el movimiento opuesto. Y luego tenemos un ejercicio de vuelos laterales a un brazo, un ejercicio de flexión de codo con barra y un ejercicio de remo al cuello con mancuernas, tres ejercicios más bien monoarticulares que de alguna manera colaboran con el desarrollo de la fuerza en distintos núcleos articulares particulares. Entonces, estos son solo algunos ejemplos de entrenamientos de la fuerza que aplico habitualmente con mis alumnos. Ahora bien, ¿cómo podría progresar además de ir modificando el ejercicio a lo largo de, por ejemplo, los distintos planes? En mi caso, yo los armo mensualmente, es decir, por mes la persona realiza un mismo plan de entrenamiento y luego sí voy modificando los ejercicios, lo que se llama la variable mecánica. Ahora, para ir progresando en el entrenamiento, yo debo ir estimulando cada vez más a ese sujeto. Y para eso puedo utilizar las diferentes variables de carga externa. Podemos utilizar el volumen, es decir, realizar más series o más repeticiones, sesión a sesión. Podría empezar con un volumen muy bajo de 3 series de 6 o 8 repeticiones y avanzar al final del mes hasta 4 series de 10, 12 o 15 repeticiones. Otra opción es progresar en base a la intensidad. Puedo pedir que el sujeto las mismas repeticiones las realice con una sobrecarga externa mayor. Por ejemplo, en el primer ejercicio de la fila inferior, si está haciendo ese press inclinado con mancuernas con 5 kilos, la semana siguiente podría pasar a 6, la semana siguiente a 7 y la semana siguiente a 8. Siempre que esto salga correctamente, que se mantenga la técnica y que siga siendo segura. Otra opción es modificar la variable denominada densidad. Es decir, a partir del tiempo de pausa, yo modifico la relación entre el tiempo de trabajo y el tiempo de descanso. Entonces podría ir achicando los tiempos de pausa que el sujeto se toma entre una serie y la otra, o entre un ejercicio y el otro. Modificando todas estas variables, yo podré ir proponiendo estímulos más altos o mayores a los que superen la actualidad y podría ir generando nuevas adaptaciones al correr del tiempo. Otro tema importante es cómo controlo, cómo puedo evaluar que el sujeto está mejorando en fuerza luego de venir a entrenar con nosotros, o bien cómo puedo hacer un diagnóstico inicial del nivel de fuerza que tiene para luego compararlo post plan de entrenamiento. Y una opción muy recomendada es la fuerza de prensión manual. Este método es muy simple y permite evaluar la fuerza muscular en población clínica o en pacientes que tienen alguna particularidad, como en este caso hablamos de la adultez mayor. ¿Por qué es una evaluación muy interesante? Bueno, porque simplemente la persona debe presionar un dispositivo con su mano y a partir de allí obtener un valor de fuerza. Ese valor de fuerza de prensión manual tiene mucha relación con los niveles de fuerza de otros núcleos articulares. Entonces, a mayor fuerza de prensión manual, hay una relación muy cercana a la fuerza que tienen, por ejemplo, las rodillas, que tienen los tobillos, que tienen los hombros. ¿Sí? ¿Por qué es importante y por qué es útil? Porque es una prueba que no tiene riesgos asociados. En esta población sería muy difícil poder realizar un salto sobre una plataforma de fuerza o realizar una prueba de repetición máxima. Serían demasiado riesgosos y no nos daría un resultado realmente beneficioso para nuestra prescripción del entrenamiento. Sin embargo, esta prueba es sencilla y no tiene riesgos asociados. Para realizarla tengo algunas posturas documentadas en la bibliografía. Podría ser de pie, con el dinamómetro al costado del cuerpo, con el codo extendido, o sentado, con el codo flexionado 90 grados. Si el paciente está en la cama o está en la camilla y no podría levantarse, lo puede hacer desde esa misma posición. En este caso, ¿para qué podemos usarlo? Bueno, en primer lugar, para
evaluar de forma diagnóstica. Vamos a ver que no solo es esta la única prueba posible. Para evaluar la fuerza, este es un elemento, pero luego para evaluar otras situaciones que también vamos a entrenar, vamos a tener otras pruebas. Por lo tanto, debería armar una batería de test que me dé información de distintos aspectos del rendimiento de este sujeto. Además, lo puedo comparar con estándares. Puedo buscar en la literatura qué nivel de fuerza debería tener cada sujeto a lo largo de la edad. No es lo mismo tener entre 60 y 65 que entre 65 y 70 que entre 70 y 80. De acuerdo al margen etario, tendrá un valor promedio de fuerza que debería alcanzar. Entonces me puede permitir compararme con estándares publicados en la literatura. Pero lo más interesante, y es lo que a mí más me parece favorable, es el monitoreo, es decir, el control de la evolución en la fuerza muscular a lo largo del proceso de entrenamiento, porque sabemos que el proceso de entrenamiento tiene vistas en el largo plazo y solo en el largo plazo vamos a encontrar resultados realmente favorables. Entonces, este es un ejemplo de lo que yo hago con mis alumnos adultos mayores a partir de la evaluación de fuerza de prensión manual. Los tengo cargados en una planilla de cálculo y mes a mes voy tomando la evaluación. El primer día del mes, cuando llega al gimnasio, realiza la prueba que dura unos 3 segundos, realizamos 3 repeticiones y luego nos quedamos con la mejor. Y vamos anotando el nivel en newtons de fuerza pico que alcanzó o fuerza máxima. ¿Sí? En este caso ahí lo nombra como fuerza isométrica máxima porque es una prueba isométrica. Y eso lo vamos comparando no de un mes para el otro, sino de todos los meses. Por ejemplo, en este caso se muestra de julio a diciembre, lo puse así para que no sea demasiado grande la tabla, pero podría ser de enero a diciembre y poder ir graficando una curva de evaluación en el tiempo. ¿Por qué? Les voy a mostrar un ejemplo. Fijémonos en este sujeto, lo muestro con el puntero. El primer mes, que está aquí mostrado, midió 253 newtons. ¿Sí? Al mes siguiente marcó 246. Si yo me quedaría con este valor solamente, lo que podría pensar es que el sujeto no ha progresado, sino que ha disminuido su fuerza. Sin embargo, luego de 2 meses, el sujeto mostró 289. Por lo tanto, hay una mejora enorme al cabo de 3 meses de entrenamiento. ¿Sí? Fíjense lo mismo en este sujeto. El primer mes marcó 531 y al siguiente mes 567. Por lo tanto, hay una mejora. Si yo me quedaría con esto, pensaría que estoy haciendo todo bien. Sin embargo, después de 5 meses, el sujeto marca 541. Por lo tanto, ha descendido su nivel. Y al siguiente mes marca 594. Esto es lo que me sirve tener un panorama general de distintas mediciones a lo largo del tiempo, porque yo puedo ir marcando la curva de evolución y tener un panorama más general de lo que está sucediendo. ¿Sí? Esto es solamente una opción muy interesante para el monitoreo de la fuerza en esta población. Les mando un gran saludo y seguimos avanzando en los siguientes videos.